El pasillo fuera del salón de profesores bullía con una conversación suave y el débil eco de estudiantes cambiando de clase. La doctora Rachel Monroe caminaba con paso pausado. Sus zapatos de cuero rozaban las baldosas con un roce nítido. Apretaba un fajo de papeles contra el pecho. Su abrigo estaba abotonado hasta el cuello a pesar de la suave temperatura del edificio. Dentro del salón, una carcajada le llamó la atención. Rachel se detuvo en la puerta. Al otro lado de la sala, apoyada con naturalidad en el mostrador cerca de la máquina de café, estaba la nueva contratada, Emma Carter, profesora de literatura contemporánea. Llevaba la camisa arremangada. Un mechón de pelo le caía sobre los ojos mientras contaba animadamente una historia a un grupo de profesores adjuntos. La sala parecía atraída por ella, como si su voz tuviera gravedad. Rachel exhaló silenciosamente y entró. Las risas del grupo se apagaron al entrar, reemplazadas por un silencio cortés. Emma se giró, todavía sonriendo, imperturbable por el cambio. Doctora Monroe, saludó con calidez. Justo estábamos hablando de un poeta que, al parecer, creía que su gato era la reencarnación de Emily Dickinson. Rachel arqueó una ceja y colocó sus papeles con cuidado sobre la mesa. Fascinante. Supongo que eso es lo que se considera rigor académico en tu departamento. Unas risas incómodas se escucharon en el aire. La sonrisa de Emma no flaqueó, pero su mirada se agudizó ligeramente. Bueno, dijo, acercándose con una taza en la mano, a veces es en lo absurdo donde encontramos la honestidad. Dickinson lo habría aprobado. Rachel no respondió, se dedicó a organizar sus materiales, con la espalda recta y una expresión indescifrable. Emma ladeó la cabeza. ¿Sabes? Asistí a tu conferencia la semana pasada, La ética del silencio en el discurso público, ¿verdad? Rachel giró la cabeza lo justo para reconocerla. Me pareció precisa, continuó Emma, y luego volvió a sonreír, más para sí misma. También un poco aterradora. Esa no era la intención, dijo Emma. No, aún así, funcionó. Rachel permaneció en silencio. El silencio se alargó lo suficiente como para sugerir que la descartarían, pero Emma no era de las que se dejaban descartar fácilmente. Me preguntaba, dijo ahora en voz más baja, ¿alguna vez has sentido que el silencio te deja escapar demasiado? Rachel levantó la vista, con una mirada serena y directa. Creo que el silencio, cuando se usa bien, deja espacio para la reflexión en lugar de ruido. Por un breve instante, Emma pareció observarla, no como se mira a un colega, sino más bien como un escritor evalúa a un personaje que se niega a ser escrito con facilidad. Quizás, respondió Emma, pero a veces el ruido es donde se esconde la verdad. Rachel no respondió. El silencio regresó. Emma finalmente asintió levemente y volvió a la cafetera. La conversación en la sala se reanudó lentamente, pero algo flotaba en el aire, no tensión exactamente, sino un momento. Más tarde ese día, Rachel estaba sentada en su despacho, leyendo ensayos de estudiantes. La ventana tras ella mostraba el inicio del otoño, hojas amarillas que se deslizaban lentamente sobre el cristal. Su bolígrafo flotaba sobre un párrafo apasionado pero carente de estructura. Lo golpeó 2 veces y lo dejó. Sus pensamientos estaban en otra parte. La profesora de literatura Emma Carter llevaba poco menos de un mes en la universidad. Era popular entre los estudiantes, conocida por su trato cercano y su estilo de enseñanza impredecible. Por lo que Rachel había deducido, solía reorganizar los pupitres en círculos, poner música durante los análisis y dejar que las discusiones se extendieran mucho más allá del texto. Para Rachel, era un caos académico. Se enorgullecía de la estructura, la claridad y la disciplina. Sus clases estaban planificadas al segundo, las preguntas se respondían con precisión, las interrupciones se gestionaban con eficiencia. No buscaba admiración, exigía respeto. Y, sin embargo,
Rachel se recostó en su silla. Había algo en la forma en que Emma la había mirado, no irrespetuoso, sino curioso, como si viera a través de la pulida fachada y quisiera tocar algo debajo. Rachel cerró la carpeta del ensayo. No, ese no era un camino que valiera la pena recorrer. A la mañana siguiente llegó la lluvia, de esas que empañaban las ventanas y hacían que el campus oliera a hojas húmedas y tierra. Rachel entró temprano en su aula, colocando sus notas en el podio con cuidado. La sala seguía vacía, el silencio era reconfortante. Estaba ajustando la pantalla de proyección cuando la puerta se abrió tras ella. Emma entró, sus botas estaban mojadas. Llevaba un suéter burdeos, un poco grande, y no llevaba paraguas. Pensé en ver el final de tu clase, dijo. Tengo una hora libre. Rachel no se giró. No ha empezado. Emma sonrió. Entonces llego temprano. Se sentó en la última fila sin pedir permiso, cruzando las piernas con naturalidad, con el cuaderno sobre el regazo. Rachel inhaló profundamente. La sala se llenó poco a poco de estudiantes, el ruido de las mochilas moviéndose y los saludos silenciosos. Cuando llegó la hora, comenzó su clase con autoridad, pero hoy su discurso no fue tan fluido. Sus ojos se posaron más de una vez en la mujer de la última fila, que escuchaba con una expresión indescifrable, pero innegablemente atenta. Mientras Rachel hablaba del imperativo categórico de Kant, tropezó con una palabra, un desliz poco común. Emma ladeó la cabeza. Rachel continuó, sin reconocer el error. Después de clase, los estudiantes se fueron, Emma permaneció sentada. Rachel recogió sus cosas. Impresionante, dijo Emma finalmente. Hace que los conceptos difíciles suenen casi elegantes. ¿Necesitaba algo? Emma se puso de pie. No, solo curiosidad. Me gusta observar a la gente que es buena en lo que hace. Rachel la miró a los ojos un instante. Emma le dedicó una sonrisa discreta. Nos vemos, doctora Monroe. Salió con su ritmo pausado habitual, dejando solo el aroma a lluvia y café. Rachel se quedó sola en el aula, ahora vacía, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba muy segura de qué estaba pensando. El miércoles por la mañana, el tablón de anuncios del pasillo mostraba un nuevo anuncio: Simposio de Otoño, voces femeninas olvidadas en filosofía y literatura. El cartel había sido grapado sobre una docena de otros anuncios, en negrita y centrado, como si desafiara a los transeúntes a ignorarlo. Rachel se detuvo frente a él, con los brazos cruzados. El evento estaba programado para dentro de 3 semanas. Su nombre figuraba como coorganizadora, junto a Emma Carter. Ella no había accedido. Se dirigió al despacho del decano y, con calma profesional, pidió una aclaración. El decano explicó, sonriendo, que era una oportunidad para la colaboración interdepartamental, una oportunidad para modernizar su imagen pública. Rachel aportaría profundidad filosófica, Emma, relevancia cultural. Rachel quería discutir, pero protestar más parecería mezquino. Salió del despacho con un gesto comedido de la cabeza, aunque mantuvo la mandíbula apretada durante todo el camino de vuelta al edificio de la facultad. Esa tarde, se reunieron para la primera sesión de planificación en la pequeña sala de conferencias frente a la biblioteca. El ambiente entre ellas era cortés pero tenso, como un hilo corto tenso entre 2 botones. Emma llegó 5 minutos tarde, cargando con 2 cafés y una bolsa de tela llena de libros y papeles sueltos. Te traje uno, dijo, colocando un vaso de papel cerca del cuaderno de Rachel. Solo, sin azúcar, supongo. Rachel parpadeó una vez, sorprendida. Gracias. Emma se acomodó en la silla frente a ella, tranquila. Pensé que podríamos empezar por reducir nuestras opciones para las ponencias principales. Tengo algunos autores en mente.
Rachel asintió y abrió su cuaderno. El marco debe centrarse en la autoridad epistémica. Toda la literatura debe apoyar ese punto de vista. Emma sonrió amablemente. Te das cuenta de que no todo gira en torno a la epistemología, ¿verdad? Rachel no respondió. Le entregó una lista pulcramente mecanografiada de temas, encabezados y textos académicos sugeridos. Emma la miró y luego levantó la vista. ¿De verdad no te gusta improvisar? Valoro la preparación. Emma rió entre dientes y metió la mano en su bolso, sacando un libro con notas adhesivas en cada página. Bien, entonces. Preparémonos. Trabajaron durante más de una hora. La conversación fue una danza de negociación. Rachel priorizó la estructura, Emma, la resonancia emocional. Rara vez coincidían al principio, lo intentaban, pero poco a poco, algo cambió. Donde Rachel se mantenía rígida, Emma se curvaba para encontrarse con ella. Donde Emma vagaba, Rachel dibujaba líneas para guiarla de vuelta. No fue fácil, pero no fue improductivo. En un momento dado, mientras debatían si un ensayo en particular era demasiado provocador, Emma se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Temes que el público reaccione emocionalmente, ¿verdad? Rachel alzó la mirada. Soy cautelosa para no crear un caos intelectual. Emma sonrió. Sí. Entonces, Rachel dejó escapar un leve suspiro, pero la comisura de sus labios apenas se levantó, solo por un segundo. La siguiente reunión tuvo lugar al anochecer, 2 días después. La universidad se había vaciado y las ventanas solo mostraban el tenue resplandor naranja de las luces del campus. Se sentaron en la sala de estudio de la biblioteca, rodeadas de libros y silencio. Rachel leyó un artículo, su voz era firme. Emma escuchaba, con la barbilla apoyada en la mano, la mitad de su atención estaba en la lectura, la otra mitad en Rachel. Tienes buena voz para esto, dijo Emma en voz baja, interrumpiéndola. Rachel dejó de leer. ¿Para que te escuchen? Rachel se removió en su asiento. Es una habilidad, no algo en lo que piense. Emma ladeó la cabeza. Pero piensas todo el tiempo, ¿verdad? ¿Alguna vez has querido sentir algo sin analizarlo? Rachel dudó. No creo que sean mutuamente excluyentes. Emma no insistió, solo asintió y volvió a sus notas. Debería haber terminado ahí, pero no fue así. Después de recoger sus cosas, caminaron por el silencioso pasillo hacia la salida de la facultad. Sus pasos resonaron suavemente. Sabes, dijo Emma, guardándose la bufanda en el bolsillo del abrigo, no tienes que mantenerme a distancia todo el tiempo. Rachel miró de reojo. No lo estoy. Emma esbozó una media sonrisa. Tú no. Rachel se detuvo frente a la puerta. Su mano se posó en el pomo, pero no la empujó. Hubo una larga pausa. Luego, en voz baja, ¿por qué te importa? Emma se acercó un paso más, no lo suficiente como para apiñarse, pero sí lo suficiente como para notarla. Porque, dijo en voz baja, pareces alguien que ha olvidado lo que se siente al ser reconocida. Rachel se giró para mirarla de frente. Por un instante, el aire se densificó, cargado de algo tácito. Entonces abrió la puerta. El aire frío entró a raudales. Buenas noches, profesora Carter. Emma sonrió con tristeza. Buenas noches, Rachel. Más tarde esa noche, Rachel estaba junto a la ventana de su apartamento, con el té enfriándose en las manos. Observaba la calle abajo, las hojas rozando el pavimento en círculos perezosos. Emma Carter era disruptiva, eso estaba claro. Pero lo que la inquietaba más que las preguntas de Emma era lo mucho que deseaba responderlas. El auditorio estaba más cálido de lo habitual, lleno del suave zumbido de los equipos en prueba y las voces bajas de los estudiantes ajustando los ángulos de iluminación.
En 2 semanas, el simposio de otoño se celebraría allí. Rachel había aceptado a regañadientes supervisar un ensayo vespertino. Se quedó de pie al borde del escenario, con el portapapeles en la mano, tomando notas sobre la sincronización y el montaje. Su postura, como siempre, era precisa, hombros rectos, expresión indescifrable. Emma estaba en el escenario, vestía vaqueros oscuros, un suéter azul marino remangado y sostenía un pequeño libro de bolsillo mientras se dirigía a los estudiantes sentados en las primeras filas. Su voz era serena, evocadora, como si no solo estuviera leyendo, sino evocando algo del aire mismo. Este pasaje, dijo Emma, es de una carta olvidada, escrita por una mujer que nunca se publicó en vida. Escuchen lo que dice, no solo con sus oídos, sino con todo su ser. Empezó a leer. La sala se quedó en silencio. Dicen, el silencio es una jaula que llevo en el pecho, pero creo que es una habitación que construí ladrillo a ladrillo porque nadie llamó nunca. Rachel, que había estado tomando notas, hizo una pausa. Las palabras tocaron algo que no esperaba. Emma continuó, en voz baja, llena de una emoción que no parecía forzada. Hablo ahora, no porque me hayan dado permiso, sino porque no puedo evitar que las paredes se agrieten. Cuando terminó, nadie aplaudió. Nadie se movió. Los ojos de Rachel permanecieron fijos en su portapapeles, pero ya no leía. Emma bajó del escenario, unos minutos después, caminando con tranquila confianza. Los estudiantes se reunieron a su alrededor para hacerle preguntas. Rachel permaneció al fondo, esperando a que la multitud se dispersara. Finalmente, se quedaron solas al borde del telón. Elegiste ese pasaje deliberadamente, dijo Rachel, sin mirarla. Emma se encogió de hombros discretamente. Pensé que encajaba con el tema. Sabías que provocaría una respuesta. Emma la miró a los ojos, con un tono más amable. Esperaba que llegara a alguien. Una pausa. Rachel exhaló lentamente. Hay una diferencia entre llegar a alguien e inmiscuirse. No intento inmiscuirme, pero tú sí. Emma no se disculpó. Quizás simplemente no te gusta que te vean. La mandíbula de Rachel se tensó. Prefiero que no me malinterpreten. No estoy malinterpretando, dijo Emma, acercándose. Tú y yo pensamos en idiomas diferentes. Eso no significa que no entienda el tuyo. Estaban más cerca que nunca, sin estudiantes, sin público, solo silencio entre ellas. Entonces, un accidente, Emma extendió la mano para acomodar la pila de libros en una silla cercana, rozando la mano de Rachel con los dedos. No fue intencional, pero ninguna se apartó. La mirada de Rachel se posó en el rostro de Emma, sin cautela ni desafío, simplemente allí, presente. No recordaba la última vez que alguien la había mirado sin esperar nada a cambio. La voz de Emma bajó, apenas un susurro. No tienes que decir nada. Rachel no lo hizo. Su mano permaneció donde estaba. El momento quedó suspendido en el aire, delicado y peligroso. Entonces, el conserje abrió la puerta trasera para traer una escalera, y así, el hechizo se rompió. Rachel retrocedió, como si se hubiera quemado. La mano de Emma cayó a su costado. No. Volvieron a hablar esa noche. Al día siguiente, Emma no estaba en la sala de profesores. Rachel fingió no darse cuenta. Mantuvo su rutina matutina, café solo, repasar apuntes, pero su mente divagaba. A primera hora de la tarde, pasó por delante del aula de literatura y encontró la puerta entreabierta. Emma estaba dentro, sentada en un escritorio, tomando notas. La habitación estaba vacía, su concentración era ininterrumpida. Rachel se detuvo, consideró entrar y siguió caminando. Pero esa noche, se sentó a la mesa de la cocina, con un libro abierto delante,
el que Emma había leído. Lo reconoció al instante. Estaba agotado, pero Rachel tenía un ejemplar enterrado en lo más profundo de sus estanterías. Buscó la carta que Emma había citado y la leyó, luego la volvió a leer. Para cuando cerró el libro, era casi medianoche y ya no podía negarlo. Algo en su interior estaba cambiando. Emma Carter había provocado un incendio donde solo había un orden frío y limpio, y Rachel no estaba segura de querer apagarlo. La semana siguiente pasó como la melaza, lenta, espesa, difícil de superar. Rachel se sumió en las clases, las calificaciones y el programa final del simposio, aferrándose a sus rutinas como si fueran salvavidas. Pero sus pensamientos, eran un caos. No había hablado con Emma desde el ensayo, ni un saludo, ni una mirada. Su comunicación se redujo a un estéril intercambio de logística por correo electrónico, frío, breve y eficiente. Rachel se dijo a sí misma que era lo mejor, necesitaba claridad, distancia. El problema era que la distancia no acallaba nada, solo hacía que el silencio resonara más fuerte. El miércoles por la tarde volvió a llover, insistente y con viento. Rachel caminaba por el patio del campus, agarrando su paraguas, cuando oyó risas provenientes del café cerca de la biblioteca. No pretendía mirar, pero sus ojos se encontraron con Emma al instante. Estaba sentada en una mesa pequeña, con una taza de té frente a ella y un estudiante inclinándose para mostrarle algo en una tableta. Emma rió, cálida y tranquilamente, con los ojos iluminados de esa forma desprevenida que Rachel recordaba con tanta claridad. Rachel se giró rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La sala de profesores estaba casi vacía cuando llegó Rachel, con el abrigo aún húmedo en las mangas. Preparó su café y se sentó en su mesa habitual, hojeando un artículo de revista que no podía asimilar. Sus pensamientos vagaban, regresando una y otra vez a ese toque, a esa pausa, casi lo era. Mutuo, pensó. Negó con la cabeza. No importaba, esto, fuera lo que fuese, tenía que permanecer en silencio. La universidad no era un lugar para fronteras difusas. Había trabajado años para forjar su reputación, su control. Ningún sentimiento fuera de lugar merecía la pena arriesgarlo. Aún así, se encontró mirando hacia la puerta más de una vez. Emma no apareció esa noche. Rachel se quedó más tarde de lo habitual en el campus. Las luces de su oficina eran las últimas que quedaban encendidas en el ala de filosofía. Afuera, el estacionamiento estaba casi vacío. Acababa de cerrar su portátil cuando llamaron a la puerta abierta. Emma, dijo, apoyada ligeramente contra el marco de la puerta, con una carpeta en la mano. Su expresión era indescifrable. Quería dejar esto, dijo, levantando la carpeta. Últimas modificaciones al programa del simposio. Rachel asintió, señalando el escritorio. Puedes dejarlo ahí. Emma entró lentamente. Su presencia llenó la habitación de tal manera que a Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Emma dejó la carpeta y no se movió. No he hecho nada malo, dijo en voz baja. Rachel levantó la vista bruscamente. Nunca dije que lo hicieras. No tenías por qué hacerlo. Una pausa. Emma se cruzó de brazos. Me devolviste el toque, Rachel. No me lo imaginaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cristal roto. Rachel se puso de pie, manteniendo la distancia entre ellas. No nos tocamos. La expresión de Emma no cambió. Bien. Llámalo como quieras, pero no finjas que no significó nada. Rachel tragó saliva con dificultad. No puede. ¿Por qué no? Porque trabajamos juntos. Porque este campus prospera gracias a los susurros. Porque yo no hago esto. Se le quebró la voz al decir la última palabra. Emma no alzó la voz. No pido un escándalo. No pido una declaración. Solo te pido que dejes de fingir que soy la única que siente esto.
Rachel apartó la mirada. ¿Tienes miedo? Emma continuó suavemente. Pero no de mí. Las manos de Rachel se cerraron sobre el borde de su escritorio. No tienes idea de lo que me da miedo. Emma dio un paso adelante. Entonces dime. Silencio. Luego, el fuerte golpe de nudillos contra el marco abierto de la puerta. Un estudiante, el profesor Monroe, olvidé mi trabajo. Dijiste que podía traerlo esta noche. Rachel se giró. Su voz se serenó al instante. Sí. Por favor, déjalo sobre la mesa. El estudiante dejó caer la carpeta y se fue rápidamente, mirando a Emma al salir. Cuando la puerta se cerró de nuevo, Rachel no pudo mirarla a los ojos. Emma exhaló, con el dolor asomándose tras su apariencia tranquila. Nos vemos en el simposio, dijo en voz baja. Se dio la vuelta y salió, con paso mesurado pero firme. Rachel no la detuvo. A la mañana siguiente, el primer rumor llegó a sus oídos. Llegó en forma de un susurro en el pasillo. 2 profesores adjuntos pasaban junto a ella, uno comentando algo sobre sus favoritos, el otro riendo entre dientes al cambiar rápidamente de tema al verla. Rachel siguió caminando, con el rostro impasible, pero la quemazón empezó bajo el cuello de la camisa. Estaba empezando, y no tenía ni idea de cómo detenerla sin empeorar las cosas. Después de eso, Emma evitó la sala. Se saltó una de las últimas reuniones de planificación y envió sus notas por correo electrónico. Al cruzarse en los pasillos, apartó la mirada. El silencio entre ellas había cambiado. Ya no era eléctrico, ya no era intenso, solo frío. Rachel lo odiaba. Se decía a sí misma que era lo que quería, pero ya no se lo creía. Llegó la noche del simposio, envuelta en viento y nubes. Una tormenta se cernía en la distancia, pero aún no había estallado. El aire cargaba, como si el cielo también contuviera la respiración. Dentro del auditorio universitario, la energía era diferente, cálida, expectante, viva. Los estudiantes formaban fila en las puertas, el profesorado murmuraba en los pasillos laterales, y una suave lista de reproducción instrumental sonaba por los altavoces. Las luces del escenario brillaban tenues, ámbar, proyectando largas sombras sobre el telón de terciopelo. Rachel estaba de pie fuera del escenario, repasando sus notas, memorizaba cada punto, pero seguía siendo necesario. Llevaba una chaqueta negra sobre una blusa gris pizarra, abrochada hasta los botones. Llevaba el pelo recogido a la perfección. Parecía tranquila. No lo estaba. Emma aún no había llegado. No habían hablado en casi una semana, no, desde la discusión nocturna en la oficina de Rachel. Rachel había imaginado 1000 maneras en que Emma podría comportarse esa noche, fría, distante, civilizada. No se había permitido imaginar nada más. Exactamente a las 6:58, 2 minutos antes del evento, Emma cruzó la puerta lateral del auditorio. Llevaba un vestido verde oscuro bajo un largo abrigo negro. Llevaba el pelo recogido tras una oreja y no había rastro de vacilación en su paso. Saludó a un estudiante, le dedicó una breve sonrisa al técnico de escena y finalmente hizo contacto visual con Rachel. Ninguna de las dos se movió un instante. Entonces Emma se acercó, tranquila, pero indescifrable. Estoy aquí, dijo simplemente. Rachel asintió. Estás en segunda. Yo abro. Emma sonrió levemente. Naturalmente. El silencio entre ellos persistió, esta vez no intenso, sino doloroso. Rachel comenzó a girarse hacia la entrada del escenario, pero luego se detuvo. Gracias por venir. Emma la miró y algo tácito pasó entre ellas. No, perdón, todavía no, pero tal vez espacio. Entonces las luces de la sala se atenuaron. Rachel salió primero. Su voz, antes firme y fría, transmitía algo más cálido esta noche. Habló sobre las voces borradas,
La integridad intelectual y la valentía que se necesita para hablar en sistemas construidos para el silencio. El público escuchaba atentamente, asintiendo, absorto. Pero Emma la observaba con algo más, no admiración, sino algo más tranquilo, más triste. Para cuando Rachel la presentó, el público estaba completamente concentrado. Emma subió al escenario sin notas. Se quedó en el podio para respirar, dejando que el silencio se instalara. Iba a leer otra cosa, empezó con voz suave pero segura. Pero cambié de opinión. Quiero hablar de lo que significa hablar cuando te han condicionado a no hacerlo. Los ojos de Rachel se alzaron. Emma habló sin artificios, entrelazando su propia historia con la conferencia. Habló del miedo, de elegir enseñar, no porque tuviera respuestas, sino porque aún estaba aprendiendo a preguntar. De cómo ser escuchada era uno de los dones más raros y sagrados en un mundo académico obsesionado con la palabra. Y entonces, con cuidado, miró a Rachel. Hay algunos silencios, dijo, que no están vacíos. Están llenos de todo lo que no estamos preparados para decir. La sala se quedó en silencio absoluto. Rachel no se movió. Emma agradeció al público, retrocedió y abandonó el escenario entre un estruendoso aplauso. La recepción posterior se celebró en el salón contiguo. Vino o postres, iluminación tenue, música de fondo. El profesorado se mezclaba, los estudiantes bullían de entusiasmo y el decano los felicitaba por doquier. Rachel se mantuvo al margen. Emma estaba rodeada de admiradores, colegas y estudiantes. Se rió, respondió preguntas y aceptó los cumplidos con elegancia. Rachel no se acercó, todavía no. Esperó a que la mayoría de la gente se dispersara, a que Emma se apartara del ruido para rellenar su bebida. Entonces se acercó. Emma se giró mientras se acercaba, con expresión cuidadosamente neutral. Eso fue poderoso, dijo Rachel. Emma bebió un sorbo de vino. Fue sincero. Hubo una pausa. Rachel juntó las manos. Sé que lo he hecho más difícil de lo que tenía que ser. Emma ladeó la cabeza. ¿Y qué es esto exactamente, Rachel? Rachel abrió la boca y luego la cerró. Miró a su alrededor y se acercó un paso más. No hablo como tú, dijo en voz baja. No sé cómo explicarlo de forma sencilla. Pero sé que estar cerca de ti me ha hecho cuestionar todo lo que creía cierto. La expresión de Emma cambió, suavizándose. La voz de Rachel vaciló, y odio eso. Me da miedo sentirme bien. Emma no habló. Rachel bajó la mirada. Su voz era apenas audible, pero me da más miedo no hacer nada. Emma dejó su vaso. Entonces haz algo. Rachel la miró a los ojos. El momento se alargó, tenso por la anticipación, sin aliento, y entonces, sin pedir permiso, sin mirar la habitación, Rachel se inclinó y la tocó. No fue dramático, no fue público. Fue silencioso, deliberado y real. Cuando se separaron, los ojos de Emma brillaron, apenas un poco. Su mano permaneció en la muñeca de Rachel. Estaba esperando a que dejaras de correr, susurró. No sabía a dónde correr. Emma sonrió suavemente. Entonces quédate. Rachel asintió una vez. Su voz ya no temblaba. Quiero, y así, por primera vez en semanas, el silencio entre ellos finalmente se sintió como paz. A la mañana siguiente, el mundo no se acabó. El sol salió tras un velo de nubes, lento y pálido. El campus seguía con su ritmo habitual, estudiantes corriendo a clase, profesores absortos en sus apuntes. Nada explotó. Ninguna confrontación. Ninguna escena. Y, sin embargo, Rachel sintió el temblor bajo la calma. Sentada en su oficina, contemplando su taza de café intacta, su mente repasando la noche anterior, en bucles silenciosos, el roce, la mano de Emma en su muñeca, la silenciosa promesa. Quiero. Debería haberle aclarado la situación. En cambio,
la dejó flotando, entre el alivio y el miedo. ¿Alguien los había visto? Había empezado ya, un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Pase, dijo ella, ajustando su postura, era el Dr. Howard, profesor titular del Departamento de Sociología. Cortés. Entrometido. Buenos días, dijo, entrando. Fue un evento maravilloso anoche, de verdad, Rachel asintió. Gracias. Tú y el profesor Carter forman un equipo estupendo. Han generado mucha discusión. Su tono era amable, pero demasiado suave, demasiado ensayado. Rachel forzó una sonrisa. Ese era el objetivo. Howard ladeó la cabeza. La gente notó lo conectados que parecían estar. Es refrescante, de verdad. Por supuesto, estas cosas pueden malinterpretarse, dijo, sintió la advertencia bajo el cumplido. Howard no se demoró al salir, cerrando la puerta con un suave clic. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Había comenzado, al mediodía, Emma no había respondido al mensaje de Rachel. Era simple, un almuerzo en su oficina, pero seguía sin leerse. Rachel intentó no entrar en pánico. Pasó la tarde dando una conferencia que no recordaba haber dado, corrigiendo ensayos que no asimilaba, respondiendo correos electrónicos en piloto automático. Su cuerpo seguía su curso mientras sus pensamientos se dirigían hacia adentro. ¿Y si Emma se arrepentía? ¿Y si Rachel la había malinterpretado otra vez? ¿Y si esto era otra cosa que se había permitido desear, solo para que desapareciera? Emma finalmente apareció al anochecer. Rachel seguía en su oficina. La ventana mostraba un cielo teñido de lavanda y gris. Emma no llamó esta vez. Entró en silencio, con la vista cansada y el abrigo aún mojado por la llovizna. Perdón por no haber contestado, dijo. Ha pasado un día. Rachel se puso de pie. ¿Está todo bien? Emma dudó. Tuve una reunión con el decano. Rachel se le encogió el estómago. Emma se sentó frente a ella, frotándose las palmas de las manos para calentarse. Al parecer, alguien expresó su preocupación por una situación inapropiada entre el profesorado. Rachel no habló. Emma se encogió de hombros. No se mencionaron nombres, pero no fue sutil. Se hizo el silencio entre ellos. Le dije que no había de qué preocuparse. Emma, dijo en voz baja, ¿te creyó? ¿Tiene importancia? Rachel miró hacia otro lado, la voz de Emma se volvió más baja. Sabía que esto tendría un precio. No pensé que tendrías que pagarlo sola. Rachel se acercó lentamente. No deberías tener que mentir por mi. No mentí. Simplemente no conté toda la historia. Una pausa. Aún así, la mirada de Rachel la escrutó. ¿Y si esto empeora? Emma sonrió, pero no se le reflejaba en los ojos. Entonces elegimos lo que vale la pena proteger. Permanecieron en silencio, cerca, pero sin tocarse. No quiero perder esto, susurró Rachel. Entonces, deja de esconderte. Las paredes de Rachel se agrietaron levemente. Tomó la mano de Emma y la apretó con fuerza. Al día siguiente, los rumores se extendieron más rápido. Emma cerró los ojos al oír esas palabras, como si hubieran estado esperando creerlas. Entonces empezamos por ahí, dijo. Al día siguiente, Rachel presentó una solicitud para retirarse del comité de planificación del simposio durante la primavera. Fue voluntaria. La decana aceptó sin objeciones. No borró ningún correo electrónico. No se disculpó. Pero en la sala de espera, cuando alguien mencionó a Emma por su nombre e hizo una pausa incómoda a mitad de la frase, Rachel los miró a los ojos y terminó su café lentamente. No dijo nada, pero no apartó la mirada. Más tarde esa semana, se sentó junto a Emma en un banco fuera de la biblioteca. Observaron las hojas caer en largas espirales. Un estudiante pasó y la saludó a ambas. Emma se apoyó en el hombro de Rachel.
Rachel la guió, sin esconderse, sin fingir, solo eligiendo. El invierno se acercaba silencioso, sin ceremonia. Las hojas casi habían caído, dejando los árboles como bocetos contra el cielo pálido. El campus se volvió más lento a medida que se acercaba la semana de exámenes finales, menos voces en los pasillos, más libros que risas. Rachel se encontró caminando de manera diferente por la universidad, ni más rápido ni más lento, sino más consciente de los espacios, de la gente, de sí misma. Ya no se estremecía cuando alguien mencionaba el nombre de Emma. Ya no fingía que el silencio siempre era seguridad. Una mañana, un estudiante se acercó a ella después de clase. «Doctora Monroe», dijo Rachel, apartándose de la pizarra. «Sí». La joven se removió con torpeza. Solo quería darle las gracias. Sus clases de este semestre me ayudaron a encontrar mi propia voz de maneras inesperadas. Rachel parpadeó. «Me alegro». La estudiante dudó, pero luego sonrió. «Y me gusta que hable de ética como si todavía se tratara de personas, no solo de reglas». Rachel casi le devolvió la sonrisa. «Casi». «Gracias», dijo. La estudiante se fue, y Rachel se quedó allí un largo rato, con una mano sobre el escritorio y la otra sobre el corazón. El viernes siguiente, Emma esperó fuera del edificio después de clases. Se apoyó en la cornisa de piedra, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo de lana y la bufanda suelta alrededor del cuello. Cuando Rachel salió, no habló de inmediato. Simplemente se puso a caminar a su lado. «¿Sabes?», dijo Emma finalmente, «creí que tendríamos que irnos de aquí para ser felices». Rachel arqueó una ceja. «¿De verdad?». Emma negó con la cabeza. «No, pero pensé que sí. Creí que este mundo era demasiado pequeño para gente como nosotras». Siguieron caminando. «No es el mundo lo que es demasiado pequeño», murmuró Rachel. «Es la versión de nosotras mismas en la que nos encogemos para sobrevivir». Emma sonrió suavemente. «Me gusta esta versión de ti». Rachel la miró. «Todavía no conoces esta versión». «No tengo prisa». Llegaron al final del patio, donde un banco daba a la vieja biblioteca. Rachel se sentó primero. Emma se sentó con ella. Durante un rato, vieron pasar a los estudiantes, brazos cargados de libros, el estrés grabado en sus rostros, risas que resonaban a borbotones. Entonces Emma se giró. «¿Puedo preguntarte algo?». Rachel asintió. «¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si no nos hubiéramos conocido?». Rachel ladeó la cabeza, pensativa. Más tranquila, más sencilla, pero no mejor. Rachel la miró largo rato. «No, no mejor». Emma le tomó la mano, no con urgencia, no buscando consuelo, solo para conectar. Rachel la guió. Más tarde esa noche, se sentaron en el apartamento de Rachel, acurrucadas en el sofá con una taza de té y un envase de comida a medio comer entre ellas. Un disco sonaba bajito de fondo, algo instrumental, cálido. Emma apoyó la cabeza en el regazo de Rachel, con los ojos cerrados. «Nunca había hecho esto», dijo Rachel en voz baja. Emma abrió los ojos. «¿Qué parte?». «Todo». Rachel admitió, ser vista, dejar entrar a alguien, decir que sí. Emma se tocó el borde del cuello de la camisa, con el pulgar recorriendo la línea de tela como si fuera sagrada. «¿Te da miedo?», preguntó. Rachel asintió. «¿Todos los días?». Emma sonrió. «Yo también». Hubo una pausa, suave y pausada. Entonces Rachel preguntó, «¿Y ahora qué?». Emma se incorporó lentamente. «Ahora seguimos apareciendo, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil, punto». Rachel se inclinó. «¿Así funciona?». Emma rozó sus labios con los de ella, suave,
firme. Así empieza. Unas semanas después, el invierno estalló por completo. La nieve llegó una mañana antes del amanecer, cubriendo el mundo de blanco. La universidad retrasó las clases, y Rachel, por una vez, no corrió a su escritorio. En cambio, preparó café, dejó que el silencio se prolongara y esperó a las 9 de la mañana. Emma llamó a la puerta, con las mejillas sonrojadas por el frío y la nieve sobre los hombros. Rachel abrió la puerta, sin vacilaciones, sin barreras. Emma entró, temblando. «Llegas tarde», bromeó Rachel, tomando su abrigo. Emma se inclinó, en voz baja contra su oído. Valió la pena. Se movieron por el apartamento con una facilidad que ya no le sorprendía. Libros abiertos sobre la mesa de centro, tazas calientes en las manos, música suave de fondo. El mundo exterior había desaparecido bajo el blanco. Dentro, algo estable comenzaba esa noche. Mientras seguía nevando, Rachel estaba sentada en su escritorio, tomando notas para una nueva clase. Emma, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, leía en voz alta un libro de poesía, cambiando la voz para cada personaje, lo que hizo que Rachel pusiera los ojos en blanco y riera más de una vez. En un momento dado, Emma dejó el libro y, sin previo aviso, dijo: «Sigues siendo muy difícil de leer». Rachel no levantó la vista. «No eres la primera en decir eso». Emma se arrastró hasta sentarse a los pies de Rachel. «Pero no necesito leerte para saber que lo sientes todo profundamente», dijo. «Siempre lo has sentido». Rachel la miró a los ojos y sonrió, suave, vulnerable, sin miedo. «Sí», dijo. «Sobre todo ahora». Emma apoyó la barbilla en la rodilla de Rachel. «Bien, porque pienso quedarme un rato». Rachel puso la mano en la mejilla de Emma. «Entonces quizá por fin dejemos de empezar de cero». Emma se inclinó hacia su tacto y juntos, en el tranquilo calor de una tarde de invierno, dejaron que el silencio dijera todo lo que necesitaba.